escritura, eso que algunos locos tenemos ganas de seguir sosteniendo, ¿no? Esa necesidad inútil que tenemos algunos de seguir leyendo historias, de seguir contando historias. ¿Y qué pasa con las adolescencias? Tanta representación a veces negativa que hay alrededor de los públicos juveniles. ¿Qué leen? ¿Por qué leen? ¿No leen? ¿Sí leen? ¿Qué tipo de lecturas tienen? Y la verdad es que, bueno, queríamos tener la voz de alguien que conoce muy bien, que ha sabido construir la voz, porque siempre siento que en las narrativas juveniles la cosa tan particular es construir una voz que convoque a un público tan de comunidad, ¿no? Un público que es tan, vos no me entendés, y parece que hay gente que desde la literatura los entiende. Así que Sandra, con esto quería disparar la conversación. Por supuesto, están todos invitados en la medida en que sostengamos un orden. Por favor, si hay ruido ambiente, sí, mantengamos los micrófonos, pero queríamos dar la posibilidad de que cualquiera que tenga ganas de hacer una pregunta, Sandra está dispuesta, no es que llevamos un orden, así que tranquilamente abren el micrófono y ofrecen la pregunta que va a venir bien y esto es una charla de café. Pero sí les pedimos que mientras haya ruido ambiente, por favor, sí mantener los micrófonos. Y si hay alguien que no está pudiendo utilizar el micrófono, lo van dejando en el chat, que yo voy a ir recabando las preguntas y también se las voy a ir ofreciendo a Sandra en la medida que avancemos en la conversación. Pero bueno, quería empezar con esto, ¿no? Con esta idea de el adolescente, el incomprendido, el no me hables. Y sin embargo, la literatura y la obra de determinados autores, Sandra en nuestro plano nacional es de las más importantes, saben convocarlos, saben hablarles, saben, y además saben hablarles como sabe hablar la literatura, que no es direccional, ¿no? No es que te digo lo que tenés que hacer o decir, sino que te convoco ahí adentro en algo. Así que, bueno, eso, ¿cómo lo haces? Bueno, gracias por la presentación y gracias a todos por estar, por esta charla de café, como dice Rocío, que recién estaba hablando con Anabela y decía, bueno, si hay algo bueno dejó la pandemia, creo que es esta oportunidad de la virtualidad, sobre todo para los que somos del interior. Acá veo que hay muchísima gente del interior, ¿no? Y para los que vivimos en el interior, estas son oportunidades que, bueno, que aprovechamos mucho, ¿no? Esta vez de conectarnos, de ver otra cara, de escuchar otras voces, ¿no? Así que, bueno, en principio disfruto mucho de este encuentro y lo agradezco. Y bueno, ¿cómo es? A ver, em, yo no tengo recetas, ¿no? No tengo recetas para escribir, ni para jóvenes, ni para niños, ni para más pequeños. Eh, yo pongo mucho el acento en escribir lo que considero que es una buena escritura. Trato de escribir lo mejor que puedo cada vez. Y siempre es una incógnita lo que va a pasar con el libro. Eh, Sería muy fácil tener una receta y saber que funciona para chicos de 14 y que funciona otra receta para 15 y otra para 16. Y sabemos que eso es imposible, que los lectores somos todos distintos, que somos diversos, que nos pasan distintas cosas. Entonces, para mí, cuando escribo un libro y me enfrento y tengo a veces la posibilidad de compartir con los lectores, eh, siempre les digo esto, que me maravillo, ¿no? Porque el libro es el mismo y los lectores son tan distintos, ¿no? Hay lectores que viven en una ciudad, en una gran ciudad, como puede ser Buenos Aires, como puede ser Cava, como puede ser Rosario. Hay otros lectores que viven en la cordillera, en un pueblo pequeño, y con realidades completamente distintas. Y que les conmueva el mismo libro, a mí nunca deja de maravillarme, ¿no? Y tampoco puedo medir lo que va a pasar con el libro, con ningún libro. Eh, lo que
trato de hacer es escribir algo que me conmueva a mí, que me movilice a mí, ¿no? Entonces pienso que si a mí eso me conmueve, me convoca, me provoca algo, me sacude, bueno, entonces puedo imaginar que a un lector otro, ¿no? Le pueda pasar lo mismo. Más que eso no puedo hacer. Más que eso no puedo programar, no puedo pensar, ¿no? Siempre me he llevado sorpresas. Eh, a veces tengo como intenciones, ¿no? Digamos, cuando escribo algo. Digo, hay una novela que se llama Cocodrilo con Flor Rosa. Cuando mojaba la algodón y la empapaba la cuna. Pero que ella la versión un chorro, mira. Y después en el Eh, mundo se llama Vamos, impresionante. no puedo silenciar, Ani. No te quiero que Sí, yo sí, me ahí dice, estoy. Perdón, porque me confundí, Vamos lo a pedir silencié. que silencien, por favor. Ahí está. Perdón, que quedó Sandra silenciada. Ay, ahí perdón, no está. la Ahí ¿Ahí pude. me está. escuchan? Sí, 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 perfecto. me toqué mal el botoncito. Bueno, digo, por ejemplo, digo, hay una novela que se llama Cocodrilo con Flor Rosa, que es una novela muy breve, yo suelo escribir de una manera breve. Y me acuerdo que, bueno, fui a una escuela que había leído el libro, no, los chicos habían leído el libro y, y había un grupo de chicos que estaba enojadísimo. Este, y, y estaba enojado, estaban indignados y me dice, yo estoy muy enojada porque a mí no me gusta cómo termina el libro porque me quedo, me deja me deja inquieto. Entonces, me acuerdo que le dije, me alegro tanto, digo, la verdad, me alegro tanto de que te deje inquieto. Digo, yo no escribí este libro para tranquilizarte, ni a vos ni a nadie. Digo, y si a vos te genera inquietud, a mí eso me da felicidad, ¿no? Entonces, esas cosas sí a lo mejor yo puedo pensarlas. Yo cuando escribí ese libro sabía que no era un libro placentero, sabía que era un libro que era provocador, que iba a enojar, que iba a indignar, que iba a provocar eso, porque me provocó a mí eso, ¿no? Entonces, por ahí pienso que a otro lector le puede ocurrir lo mismo, ¿no? Pero bueno, no hay fórmulas, no hay fórmulas. Bueno, vamos entonces a hablar, esto me gusta, que vos hablas de la sorpresa, entonces no hablemos de la anticipación, hablemos de las experiencias que como autora, cuando te encontrás con tus lectores, te pasa. Que también está eso, ¿no? De la sorpresa y sobre todo porque la lectura es indómita y no sabemos lo que el lector va a hacer con eso, y mucho menos un adolescente. Yo me acuerdo que en una charla con la Liliana Bodoc, me acuerdo que ella una vez me contó de un taller que ella fue con un cuento pensando, este les va a encantar, y empezó por otro al que le tenía más fe en su calidad literaria, que es Amigos por el Viento, un libro, un Mm. cuento bellísimo, pero dijo, pero no, pero estos chiquilines son de clases más vulnerables, tal vez este libro. Y cuando leyó aquel que ella creyó que le iba a gustar más, porque justamente se identificaban con el personaje, no le fue tan bien. Y Amigos por el Viento, que es la historia de una chiquilina de clase media que no tiene ninguna problemática grave, convocó a un montón de chiquilinas que estaban en situación de calle y dice, bueno, ahí me di cuenta que a veces la literatura es mucho más poderosa de esa linealidad. Y bueno, esto, me imagino que vos de repente decís, mirá lo que provocó en este pibe, que yo pensé que este tipo de historia no lo convocaba, ¿no? Y eso a veces los profes cuando elegimos, siempre somos como tenemos muchos miedos, ¿no? No, pues esta novela, porque esta novela no trata nada de polémico, estamos con mucho miedo, mucho corset, en vez de decir, y tiro, y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Claro, me encanta eso. Yo siempre le digo a los chicos, cuando voy, a los chiquitos y a los más grandes, ¿no? Digamos, porque lo veo así, es muy difícil que a todos nos guste el mismo libro, ¿no?
digamos. Es muy difícil, o sea, tenemos el derecho de que no nos guste el libro que nos propone el profesor o la profesora, todo el derecho del mundo. Yo por eso digo que eso está bien que ocurra, y está bien que los maestros, yo lo pienso así, digo, no, nos conviden, yo ya dije la escuela, digo, pero les conviden literatura, les conviden mucha literatura. Algo de eso nos va a gustar. Digo, es como cuando uno va y hay una mesa, ¿no? En un lunch. Bueno, algunos probarán lo dulce, otros lo salado, y cada uno irá encontrando su propio gusto lector, su propio camino lector. Y eso que hace un maestro, un profesor, es simplemente un acto de convidar, ¿no? De convidar una lectura. Supongo que eso tiene que ver, que esa lectura tiene que ver también con algo que lo conmovió, que le gustó a ese profesor, a esa profesora, a ese maestro, ¿no? Digamos, hay algo de un libro que lo ha conmovido, que lo ha movilizado y le dio ganas de convidar, ¿no? Lo que no quiere decir que les tiene que gustar a todos, o que que nos tiene que gustar en el mismo momento, ¿no? Ese es otro tema. Digo, bueno, la escuela unifica en cierta manera, digamos, bueno, todos los de cuarto grado tienen más o menos la misma edad, los de séptimo tienen más o menos la misma edad, primer año tienen más o menos la misma edad, y pensamos que a todos nos tiene que pasar lo mismo en la misma edad, y no ocurre así, ¿no? Digo, a veces eso que nos convidaron, qué sé yo, no sé, primer año, nos queda ahí dando vuelta porque, no sé, por algo no nos convocó, y qué sé yo, y en quinto lo retomamos, ¿no? Porque algo nos quedó ahí y lo retomamos. Y eso también es valioso. Perdón, Ahí volví a hacer ruido que no sé si se escuchó. Sí, no, pero se escuchó, se escuchó. No, y por eso está bueno que somos un conjunto acá de mediadores en algún punto y está bueno llevarnos eso de aprendizaje, ¿no? Que vos como autora lo vivís en el encuentro con los chicos. No ser lineales, a veces es literatura de nuestra región, literatura Claro. que tenga un adolescente adentro en la historia. Es que, Y no, ¿sabes qué pasa, Rocío? Nunca sabemos qué es, a ver, qué es lo que va a resonar en el otro. Nunca lo podemos saber, sí, ¿no? sí, A tal cual. veces es, digamos, eso que es muy cercano y que es muy parecido a nosotros, entonces como es parecido a nosotros, parecido a lo que vivimos, bueno, nos convoca. Y a veces es justamente todo lo contrario. Es aquello que es lejanísimo a lo que somos, a lo que vivimos, lo que nos convoca, ¿no? Em, Siempre digo, hay ahora no me acuerdo cómo se llama, porque tengo a veces la nube mental de tanta información, me olvido de todo. No me acuerdo cómo se llama este libro de Michelle Petit, eh, bueno, donde ella recoge todo su trabajo que hace sobre la lectura y demás. Y hay un capítulo que a mí me gusta mucho, en el que ella cuenta, ¿no? Bueno, las experiencias de varios adolescentes en la biblioteca, ¿no? Sí. Y Sí, que y habla de bueno, las subjetividades, ¿no? claro, digo, y cuenta la historia, por ejemplo, de una chica de familia árabe que sabe que, digamos, su futuro inmediato va a ser, bueno, el matrimonio y demás y otros. Bueno, y ella lo que cuenta es que la biblioteca es su espacio de libertad, ¿no? Es el lugar al que ella va para salirse, ¿no? De su realidad, de la realidad inmediata, ¿no? Entonces, digo, nunca sabemos qué puede resonar en el otro. A mí me pasaron muchas cosas, como cuando uno va a las escuelas y se encuentra con los lectores y le pasan muchas cosas, ¿no?
Y me acuerdo una vez, 2 veces, digamos, con un libro que se llama El hombre de los pies murciélago. Bueno, me pasaron dos cosas muy fuertes, ¿no? Una vez en México me habían invitado a un colegio en México y son colegios así gigantes bueno, unas salas así como de 300 chicos y demás. Em, y bueno, yo estaba dando la charla y bueno, ya estábamos terminando de dar la charla y, y la que estaba coordinando dice, bueno, las últimas 2 preguntas, ¿no? Entonces se para una chica que había estado sentada en la primera fila, era como un teatro, así como un teatro, eran por lo menos 200, 300 chicos, ¿no? Entonces se para y me dice, bueno, yo nada, simplemente quiero agradecerle porque usted me salvó la vida. Y se largó a llorar. No podía hablar, ¿no? No podía hablar. Y cuando pudo hablar dijo, ¿no? Yo le quiero agradecer porque usted me salvó la vida. Yo soy de lágrimas fácil, así que tuve que hacer un esfuerzo así tremendo por pasar eso. Y bueno, cuando pude hablar yo, eh, bueno, ella después contó su historia. Y le dije, no sabía cuál era su historia, pero que yo no le había salvado la vida. Pero sí sé y puedo decir, ¿no?, que la literatura nos salva a todos siempre, ¿no? Siempre un libro nos modifica, ¿no? Un libro nos cambia, aunque sea mínimamente. Bueno, esta chica estaba viviendo un infierno de bullying, de acoso, en el que no podía hablar con nadie. eh, y cuando la profesora les convida, ¿no?, con este libro, ella vio que era lo que después que lo que le estaba pasando no era solamente a ella, que había otra gente que le pasaba lo mismo, ¿no? Entonces pudo hablar con su madre, pudo hablar con la escuela, era nueva en ese colegio, en realidad justo cuando ella se paró y dijo todo eso, todos empezaron a mirarse porque tampoco sabían de qué estaba hablando. Era nueva ahí en ese colegio, se había cambiado de colegio, había empezado un tratamiento, de hecho tenía una pulserita de esas de goma y me dijo, esta me la regaló la psicóloga cuando empecé el tratamiento y yo te la quiero regalar a vos, así quiero que la tengas vos. Y uno no imagina cuando escribe que puede llegar y tocar, ¿no?, esas cosas. Digo, en otro colegio con el mismo libro, en Colombia, este, bueno, nada, estaba dando una charla en un colegio que estuve haciendo varias charlas en el mismo colegio, ¿no? Y había una chica, qué sé yo, que sería de primer año, una cosa así, ¿no? Que Esme, mirá, me acuerdo el nombre y todo, Esme. eh, y me seguía para todos lados y estaba al lado mío y me acomodaba el vaso, me acomodaba el agua y qué sé yo. Y bueno, me acompañaba todo el tiempo y me hablaba. Y entonces, claro, me dice, yo, nada, le tengo que agradecer porque Us usted, realmente me entiende lo que me pasa. Y se levantó la manga así, tenía toda el brazo cortado, 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 todas cortaduras, cortaduras. Y son cosas que a mí me demuelen, ¿no? Y me sacuden porque digo, pucha, ¿no? ¿Hasta dónde llega eso que yo escribo en las más íntimas soledad? ¿Cómo toca a ese otro lector? Mm, ¿Cómo lo modifica, no? qué lindo. Mm. Y uno no lo puede medir, nunca lo puede medir, ¿no? Nunca lo puede medir. Lo que sí sé, estoy convencida, es que, es que nunca somos los mismos después de leer un libro, cualquiera, digamos, cualquier libro. Siempre somos más ricos. Eh, Así que eso sí nos transforma y a veces nos sana, ¿no? O nos acompaña siempre. Yo creo, justo recién preguntaban, Sandra, cuál era el título, ahí lo puse El hombre de los pies murciélagos, puse el link para la editorial, pero
muchos de los que están, puse Le Millet Petit, que entiendo que es Nuevos Acercamientos, el de Fondo de Cultura. Y capaz que en un rato me voy a acordar, pero después te Bueno, digo. o sea, yo he leído ese de Nuevos Acercamientos a los Jóvenes y a la Lectura, que justamente ella habla de las experiencias de taller de chicos en situaciones muy, muy, muy complejas, chicos de la guerrilla colombiana, y realmente habla de cómo la Leen literatura mucho, los... todos los libros de ella son recomendables, así que Todos, cualquiera que... todos, todos. Y podríamos extender a decir la colección de espacios de lectura de Fondo Sí, de Cultura el Fondo de también Cultura, sí, también. es una colección completa interesante. Pero no sé, me da la sensación, a mí me encanta tentar, yo coincido con vos, y quiero que a los que no han leído este texto tuyo tan famoso, tan que te llevó a tantos lados, que te llevó a estos lectores con estas experiencias, que nos introduzcas vos a quienes no lo hayan podido saborear. Quiero que nos cuentes un poco de qué va El hombre de los pies murciélagos. Ay, yo soy malísima para contar libros. Igual con las Este, experiencias que contaste ya es suficiente, ¿eh? Igual. no, yo soy malísima y además, cuando te cuentan un libro también siempre es como quedarse con poco, porque yo les puedo contar de qué va el libro, pero eh, la cuestión es tener la experiencia de lectura, ¿no? Ujú. Que es completamente distinto a que yo les diga de qué se trata. Eh, este libro, em, este libro nació de algo que a veces los chicos dicen, bueno, ¿de dónde salen las ideas? Se preguntan, sobre todo los más chicos. Y bueno, yo digo, bueno, de todos lados de la vida y qué sé yo. Y, y este libro nació, yo estaba de una noticia que estaba mirando por televisión, como en el 2010, no sé, una cosa así, hace un toco. em, y era un video que mostraban de unos adolescentes en París eh, y bueno, y estaban matando a patadas a otro que estaba en el piso, ¿no? Entonces hablaban de bullying, ¿no? Contra un estudiante magrebí, ¿no? Del norte de África, un inmigrante. Eh, y yo en aquel tiempo, digo, bullying, a mí esa palabra me sonó como rara, no la había escuchado antes. Así que me puse a investigar. em, y bueno, o sea, me encontré que es lo que todos los de mi edad o los más grandes conocemos como acoso escolar, lo que todos conocimos como acoso escolar. Después fue como más este, conociéndose como con esta palabra, ¿no? Bullying. Y, y empecé a hacer una investigación y me encontré con casos tremendos en todas partes, ¿no? En todas partes, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en España. Em, bueno, y hubo un caso que a mí me conmovió mucho en España, que bueno, fue un caso testigo en España, y es bueno, de un chico que, bueno, no sé, Joaquín se llama él, Joaquín Severio, y fue un caso testigo que sirvió en España para empezar a trabajar sobre las leyes de, digamos, anti-bullying. Ujú. Y bueno, este chico de 12 años, 13 años, por una cosa totalmente tonta, ¿no? Porque pidió permiso para ir al baño y no lo dejaron, entonces se hizo encima y ahí empezaron, ¿no? Todas las cargadas y demás. Y se hizo toda una bola enorme que él no pudo manejar, que nadie pudo manejar. Y, y Joaquín, este chico, esta historia es real, ¿no? Termina suicidándose, se tira desde las murallas de la ciudad de donde vivía, en Hondarribia, en el País Vasco, y antes de suicidarse deja escrito en su blog eh, algo que a mí me conmovió y que fue, bueno, mis ojos seguirán aunque mis pies paren. Y yo cuando leí eso pensé que
ese niño, ¿no? Ese muchacho hubiese necesitado tener alas en los pies, ¿no? Para poder salirse de esa situación y bueno, y me dieron muchas ganas de escribir una novela em, que estuviera atravesada por esta problemática del bullying. Así que El hombre de los pies murciélago es una novela que, bueno, que habla sobre eso, que está atravesada por esta problemática, que no tiene causa, ¿no? Digamos, o que hay, o sea, miles de causas por las cuales hay gente que hace bullying a otros, miles, ¿no? Todas injustificadas. Em, y, y bueno, no sé, eh, es un libro que de alguna manera los chicos sienten muy, muy cercanos, ¿no? Muy cercanos, digamos, las respuestas que tengo con ese libro son muy fuertes. De alguna manera eh, se sienten identificados y creo que también es porque de algún modo todos hemos pasado en algún momento de la vida por alguna situación, eh, o como víctima o como victimario, ¿no? El bullying necesita, la problemática del bullying necesita como cierto eh, estar como escondida, ¿no? Digamos, no es una situación que cualquiera puede ver. Es una dinámica que está escondida a la vista de la vista de las personas que sí pueden hacer algo, de los profesores, de los directivos, de la gente que pueden, ¿no? Y es además una situación que necesita de un público, ¿no? Como de un coro. No es uno a uno, no es una discusión de uno a uno. Es una discusión de un grupo de agresores, ¿no? Pero con un coro, ¿no? Entonces, muchos hemos participado de alguna manera de eso, hemos visto de costado algo que le pasaba a alguien, a algún compañero, y por ahí no hicimos nada, ¿no? Digamos, no. Entonces, creo que en algún punto por ahí los chicos se sienten tocados con esto, ¿no? Y por eso creo que, qué sé yo, Que tiene el que, éxito. que lo Que tiene el leen. éxito que tiene, sí, tal cual. Bueno, qué interesante. Espero que los que no hayan probado esa lectura vayan a por ello y me parece muy interesante. Y permitime, Sandra, a veces en la fundación nos vienen, en el área educativa, nos vienen muchos pedidos de un libro para, ¿no? Un libro para, siempre un libro para. Y bueno, los que amamos la literatura sentimos que es como ponerla a barrer la literatura, es como, es como la literatura para la literatura, no para otra cosa, ya tiene con sí misma, ya tiene un montón de paras. Pero bueno, a mí me gusta porque este ejemplo que vos mostrás del impacto que tiene esta novela, lo leída que es, lo conocida que es, y porque los pibes la eligen, se lee mucho en secundaria en los primeros años, pero también en el último año de la escuela primaria también. Y uno podría decir, ay, es una novela para trabajar las emociones, o para trabajar el bullying, o para trabajar. En realidad, yo lo que creo es que vos escribiste una historia bellísima, conmovedora, y que llega al alma de los pibes porque efectivamente es una historia bellísima y conmovedora y muy, muy bien escrita. Y eso me gusta como para darle la vuelta de tuerca y defender esta idea de que la literatura no necesita paras, pero ahora, si la apurás, la literatura te sirve para cualquier cosa. Y si es como que digo, la literatura cuando es buena y es interesante va a generar debate en los pibes y va a generar reflexiones y vas a ver incluso cosas que ni te las esperás, o sea, justamente lo que vos estás contando, pero no la podés direccionar. ¿No? No, vos, maestra, profe, no podés decir, ay, esta la voy a para acá, para esto, ¿no? Es No, interesante. probablemente lo haga, eso también es válido, pero probablemente cuando vaya para esa dirección, va a ir para esa dirección y además va a ir para 4 o 5 direcciones más, ¿no? Que me parece que es lo mejor que le puede pasar a un libro, que es lo que a mí me encanta que le pase a mis libros, ¿no? Eh,
y que, como vos decís, digamos, también esto de conmigo no, o sea, a la hora de ponerme a escribir, a mí eso no me funciona. De hecho, casi todos mis libros andan medio como por el borde, ¿no? Digamos, de lo que se puede esperar, digamos. Hay otro libro que, digamos, Tatuajes, que es Digo, hay cosas que a mí me conmueven y que me dan ganas de escribir, digamos. Hay algo que mueve el deseo, ¿no? Y que sin ese deseo no se puede escribir nada, ni para chico, ni para grande, ni para nadie. Eh, entonces, ahí está, hay una historia que me conmueve a mí primero. Y, y luego, por ejemplo, en Tatuajes, yo cuenta, bueno, hay una historia de un cuaderno, bueno, de un cuaderno con unos, a mí me gusta mucho, bueno, las culturas diferentes, digamos, y la manera de entender el mundo de otras culturas. Entonces, bueno, en ese libro yo empiezo como a hablar sobre el origen, ¿no? De los tatuajes, de los primeros tatuajes que son en la Polinesia y que esos tatuajes tenían o sea, tenían un objetivo, una simbología, o sea, se tatuaban el cuerpo al pasar de la niñez a la pubertad, ¿no? Era un momento iniciático y esos tatuajes tenían un significado, había que hacerlos de tal manera o tal otra. em, bueno, bueno, y ahí yo invento, por ejemplo, em, tomo un personaje real, que es el personaje de Gauguin, ¿no? que vivió sus últimos años en la Polinesia y, y que tuvo muchas mujeres, ¿no? Pero yo invento, y las últimas mujeres, o sea, Gauguin tenía mujeres muy, muy jóvenes, muy niñas, digamos, que ahora estaría acusado de pedófilo directamente. Y mi personaje es el personaje de una niña, una muchacha muy joven, ¿no? Que es la última mujer de Gauguin, que yo la invento, no existe, ¿no? Eh, la encajo en la historia verdadera, ¿no? Todo lo que yo cuento sí ocurre, pero ese personaje nunca existió. Es un personaje de ficción. Y yo pensé que, digo, bueno, esto acá me lo van a bochar, no lo van a publicar, porque no es políticamente correcto, ¿no? Y no, y fue, digamos, y me parece que eso también nos permite leer otras culturas donde pasan cosas bueno, que para nosotros no son correctas. eh, y bueno, y manejar la escritura con un respeto es algo que trato de hacer, no trato de hacer todo el tiempo. Bueno, ahora, por ejemplo, no es de literatura infantil, hay una novela infantil que se llama La linternita mágica, y que a mí me gusta mucho esa novela. Y, y en esa novela yo cuento lo que fue el Holocausto gitano, ¿no? Todos conocemos, o la mayoría conocemos lo que fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Holocausto judío y todo lo que pasó. Bueno, también hubo otras minorías que, que pasaron las mismas atrocidades y que fueron este, borradas de la faz de la tierra, como por ejemplo los gitanos. Y yo conté en una novela para niños ese holocausto, ¿no? Que fue muy difícil porque tenía que hablar de cosas, o sea, escribir una novela que se valiera por sí misma, sabiendo que los lectores todavía no iban a tener los conocimientos como para decodificar muchas cosas de esa novela, ¿no? Entonces, para mí fue un enorme desafío. Escribir para mí siempre es un desafío.
Y ahí me puse a bucear sobre todo la historia de las comunidades gitanas en todo el mundo y bueno, me encontré con un universo tremendamente poético y con 1000 prejuicios, ¿no? Y, y bueno, con todo eso traté de escribir la novela, ¿no? Y bueno, el año pasado me escribieron de una comunidad gitana, bueno, que tomaron ese libro mío y están haciendo la obra de teatro y la fueron llevando a distintos lugares. Y de hecho, no sé si acá hay alguien de Carlos Paz, pero se dio en la Feria de Carlos Paz ahora, ¿no? Hicieron esa obra. Y a mí eso me da mucha satisfacción porque entiendo que han recibido el libro digamos, desde un lugar de respeto, ¿no? O sea, creo que han recibido el libro sintiéndose respetados, ¿no? Eh, y no es fácil, ¿no? Eso tampoco, ¿no? Mm, Bueno, y trato de hacer eso, de tener eso presente al momento de escribir, ¿no? En otra novela que se llama La doncella roja, es una novela bueno, que me dio ganas de escribirla a partir de haber leído sobre el hallazgo de unas momias, que son las momias del Yurayaco, que ahora están en el Museo Antropológico de Alta Montaña, de Salta. Eh, y yo invento un personaje de una muchacha de 16 años más o menos, que es sacrificada. O sea, esas momias que se encuentran en lo alto de los Andes, no Es sé, ¿vos terrible. las pudiste ver? Yo tuve la oportunidad y siempre recomiendo porque a mí me conmocionó, me dejó perpleja. Es increíble. Bueno, es tremendo y también hay una enorme polémica, ¿no? Total, de Que sacar eso está de ahí, de su lugar. sacar eso de su lugar, de exponer esas momias, hay quienes están en contra, hay quienes están... Bueno, yo traté de tener todo eso presente a la hora de escribir esa novela y de que fuera una novela, o sea, por supuesto que no tomo partido por nada, simplemente pongo sobre la mesa algo y que pues cada quien piense lo que quiera, em, pero siempre desde un lugar de respeto, ¿no? Y claro que a veces son cosas que, mira, hablando de esto de lo cercano y lo lejano y lo que conmueve, nada más lejano que eso, ¿no? Digamos, una niña, una muchacha que, bueno, que es sacrificada en honor de los dioses, ¿no? Porque además, Eh, perdón, pero en la guía, la verdad que las personas del museo es muy interesante la guía, y lo primero es el prejuicio hacia la familia. ¿Quién en su sano juicio entrega a su hijo para semejante cosa? Y bueno, pero es reubicar en situaciones, reubicar en ojos que no son los tuyos, y además me encanta lo que estás diciendo en relación a la literatura, de que la literatura no es un manual de conducta, no te dice lo que tenés que hacer, y está buenísimo que la literatura incluso retrate el horror. El horror debe ser retratado, y si está bien retratado en términos de conmovedor, de original, de interesante, va a generar un montón de cosas, pero no te va a decir qué es lo que hay que hacer, nunca. Claro. Bueno, me digo, pero eso, por ejemplo, ha generado polémica y charla y a mí me Sí. encanta que ocurra eso, Ujú. digamos, bueno, porque yo estoy contando la historia de alguien que muere, que se sacrifica y que para ella y para su familia es un honor, ¿no? Y Ujú, está tan claro. lejos de lo que nosotros podemos pensar ahora, hoy, ¿no? Eh, y, y bueno, poder ponerte en ese lugar de otro y tratar de entender esa otra cosmovisión que ocurrió en otro momento, pero que bueno, también podemos, si queremos, rastrear en la actualidad, en otras culturas. Yo por ahí, eh,
o sea, digo, esto que vos decís, el horror, bueno, el horror lo miramos nosotros y para otros no es así, ¿no? Claro. Pero bueno, no, a mí me gusta poner cosas sobre la mesa. Digo, a veces los chicos me dicen, bueno, ¿y usted qué quiso decir? No, yo no quise decir nada. ¿O qué mensaje tiene? Esa maldita pregunta de la intención del autor. Claro, claro. O el mensaje, El mensaje. no, ningún mensaje, digo, ningún mensaje. Pero no soy quien para andar dejando mensajes, ¿no? Por la vida. Apenas No, pueda con la mía. está bueno porque también me gusta a mí rescatar de estas charlas con autores que admiramos tanto. También ideas sobre la mediación. Inevitablemente yo soy profe y me gusta rescatar ideas sobre la mediación, sobre cómo vos pensás que está bueno leer la literatura. Y bueno, es también son ideas u orientaciones o puntas para pensar los que construimos situaciones de lectura con los chicos. Bueno, ¿qué está bueno que pase y no qué no está bueno? Entonces, esas preguntas direccionadas que tejen una idea de un mensaje unívoco que el escritor puso en una cajita y es cuestión de ir a buscarlo, que es falaz respecto del concepto de literatura, me parece que es interesante y también esta mirada moral que está tan de moda y cuando hablamos de literatura juvenil está bueno recalcarla, ¿no? Que no le apliqué, porque Lolita no debería existir y existe y es maravillosa, pero es la historia de un pedófilo. Sí, sí, pero nadie dice que Nabokov estaba de acuerdo con eso, pero es una novela maravillosa, que es una novela que para chicos más grandes está bueno, tal vez un lindo horizonte, pero está bueno lo que vos planteás, de que no le tenés miedo a determinadas temáticas y las ofreces ahí a los lectores en historias para que los chicos hagan con eso lo que puedan, lo que quieran, se sientan interpelados, pero bueno, esto de no estar buscando intenciones del autor, no tener un deliberado no tener un deliberado para de antemano también está bueno. Y además, yo por ahí siempre les digo a los chicos también, es como empezar a confiar en nosotros mismos como lectores, ¿no? Yo tengo un modo de escribir que no siempre es así, pero muchos de mis textos son con finales abiertos, ¿no? Entonces, eso casi siempre genera la pregunta, ¿no? Y acá, ¿qué pasa? Le falta el final. Entonces, este, porque, ¿usted qué quiso decir? Porque acá, entonces yo generalmente les doy vuelta a la pregunta y entonces le digo, bueno, a ver, lo que yo quise decir ya lo escribí. No es que me olvidé de escribir cosas. Lo que quería escribir, lo escribí. Ahora, vos que leíste la novela, ¿qué pensás? Y siempre hay una interpretación, siempre, Siempre. siempre. Entonces, no, yo pienso que entonces esto pasó, este se murió, aquel no, aquel revivió, aquel... Bueno, ok, esa es tu novela. Esa novela es la que vos leíste. Esa novela es la que vale. Digo, no hay una lectura única. Y vos, si para vos uno sigue vivo, el otro se murió, bueno, está bien, para vos se murió, o sea, no hay una lectura única. Y muchas veces dudamos como lectores, ¿no? Nos parece, nos da miedo pensar si no entendimos bien, ¿no? O El bendito verbo. o no entender del todo, ¿no? Eh, y, y yo muchas veces como lectora quedo como así como en estado de éxtasis, ¿no? Con cosas que leo y que me fascinan, ¿no? Y que no las entiendo, no sé, en el fondo no sé qué quiso decir el autor, a lo mejor bueno, la autora de eso, pero me encantó y eso me sigue resonando y no termino de entenderlo, pero no me importa, ¿no? No importa, digo, no tenemos que ir a rendir cuenta de nada. Hay algo, te digo, aun cuando no entendemos, ¿no? Hay algo que puede conmover cuando aún no terminamos de entender qué pasa. Pero si nos conmovió, si algo nos sacudió, si incluso nos hizo llorar, si algo
bueno, es que algo está pasando. Total. Tal vez en ese momento no podemos descifrar qué fue lo que nos conmovió de esa manera. Y está bien, es como el efecto residual, ¿no? Que puede tener una lectura, que también es maravilloso. Totalmente. Acá Natalia levanta la mano. Natalia, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias por el encuentro. Particularmente en esto de lo que están hablando, yo soy profe de educación especial, el título en sí es discapacidad intelectual, y debo decir que desde la formación no tenemos formación literaria, no la hay, o la que hay está directamente relacionada a generar actividades, y es muchas veces eso lo que, sin hablar mal del docente, por favor, porque él está haciendo ni más ni menos lo que la currícula también le indica, digamos, ¿no? O sea, no, pero no está contemplado esta cuestión de la literatura per se, es decir, de leer por leer y disfrutar una lectura, porque nos piden que hagamos eso, o sea, lamentablemente es así. Y cuando no tenemos formación, yo en lo particular digo, soy muy ignorante de todo lo que es literatura, más allá de leer o no leer, intento, porque esa misma docente una vez nos dijo que la forma de contagiar a los chicos es, si no te gusta, mentí que te gusta, y creo que fue un consejo muy valioso, y creo que es muy cierto, ¿no? Lo hizo desde su mejor intención, eh, pero nos lleva todo el tiempo a preguntarnos qué quiso decir, porque estamos acostumbrados a que después de la lectura viene la guía de preguntas, o se trabaja la literatura para tratar o abordar algún tema. Así que me parece que yo que soy profe, veo que hay una colega que también de Famaillá, que es educación inicial y educación especial, no sé ella su formación cómo habrá tenido, pero bueno, pasa mucho esto, ¿no? En especial hasta las capacitaciones no contemplan lo que es la literatura, es como si uno en discapacidad no pudiera trabajar la literatura. Hay un vacío bastante grande, pero me hizo eco esto, ¿no? Porque yo misma cuando leo digo, bueno, ¿qué habrá querido decir? Porque estamos acostumbrados a que tenemos que interpretar todo el tiempo el significado, buscar el significado de algo y no solamente pasarlo por la emoción y por la experiencia. Gracias, Natalia. Me encanta lo que decís. Sí, lo veo también en las visitas a las escuelas, cuando, o sea, me invitan como autora y hay un enorme trabajo, así, un despliegue que hacen de construcciones de plásticas, de cosas. O sea, yo siempre digo, ¿cómo hicieron todo esto, no? Como si la lectura obligara no sé, como a que quede traducido en algo, esa lectura como si debiera traducirse en algo concreto, ¿no? Como diciendo, bueno, esta lectura dio como resultado, qué sé yo, todos estos maceteros con la cara del conejo, ¿entendés? Bueno, digo, Profe, profe, no sé si estoy hablando yo y se cortó. Sí, no, no, Priscila. yo quería contestarle a mi colega que Ah, estaba refiriéndose a mí, soy Sí, profesora de Priscila, educación sí. inicial, soy Ah, profesora de educación inicial. Y sí, es como ella dice, a veces no estamos en la carrera de educación especial formadas para generar el disfrute con la literatura, ya en un nivel primario o secundario. Pero en el nivel inicial, sí, nosotros tenemos un tiempo destinado al disfrute de la literatura por el simple hecho de disfrutar, o tal vez sí, apuntando a la comprensión lectora de los chicos, a acrecentar el vocabulario, pero es otra dinámica la de nivel inicial, y a mí en particular me encanta ver las caras de sorpresa, de disfrute de los chicos, y, y ofrecerle una gran variedad de textos para que ellos puedan imaginar, pero es Claro, como pero dice yo que trabajo sí, con adolescentes, 14 a 22 años, es claro. lo que es formación integral, no existe. O sea, si no lo hace uno un poquito, porque después te piden un montón de cosas, eh, yo digo que aplica la frase que lo urgente no deja lugar para lo importante, ¿no? es Y uno verdad, es verdad. termina alejado de estas experiencias y hay que dejar un registro. Me causaba mucha gracia ese despliegue,
Sandra, que comentabas, ¿no? De canteros, de afiches, porque de todo tenemos que dejar un registro, como si no se trabaja en la carpeta, no se trabajó. Está esa concepción todavía, y con la literatura pasa un montón esto. Sí, eso es, no sé, es algo que a lo mejor es es como un punto molesto, digamos, de todo lo que ocurre con la literatura en la escuela, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? Pero, digo, a veces nosotros también, bueno, yo no soy docente, pero digo, me pasa cuando doy talleres y que también es como que estoy esperando y tratando de anticipar la respuesta, a ver para dónde van a ir, tratando de ahí como de guiar, ¿no? De que vayan para donde me parece que tienen que ir. Y en realidad creo que lo que tenemos que ejercitar mucho más es la escucha, ¿no? Es la escucha. Eh, Cuando uno suelta un texto y hay una enorme cantidad de textos para elegir, hay mucho, hay una oferta hermosísima de textos más largos, más cortos, de libro álbum, ¿no? Con muchas opciones para, no sé, para tirar y ver qué pasa, qué le pasa al otro. Y ahí tomarnos el tiempo de escucha, ¿no? Porque en esa devolución, en lo que trae la ola, ¿no? Después, en la escucha, aparecen esa cantidad de cosas, ¿no? Que bueno, que después de alguna manera se pueden registrar o no para que quede en la escuela. Eh, pero darnos ese tiempo para la escucha, no en que inmediatamente esa lectura genere una actividad ahí, ¿no? Puntual, que muchas veces obtura, obtura lo que pueda pasar, ¿no? Yo hace unos años me acuerdo que bueno, di un taller para docentes y, y hablando del tema de la poesía, que es difícil, ¿no? O que bueno, tenemos como la idea de que la poesía es difícil para dar en la escuela, para dar en la escuela y demás. Este, y, y había una docente de, bueno, de un pueblo por acá cerca también, entonces estábamos hablando, le digo, bueno, ¿por qué no probás, ¿no? De leer, ¿no? Leer poesía, leer, eh, y no hacer nada luego con eso, ¿no? Em, y fue lo que hizo, ¿no? Terminó de leer unas poesías que ella unos poemas que había seleccionado, entonces inmediatamente los chicos dijeron, bueno, señora, ¿ahora qué hay que hacer? Nada. Y a partir de ese nada, se aparecieron mil cosas, o sea, o sea, fue el efecto contrario. Eh, Después ella me escribía porque los chicos le iban escribiendo, le escribían cosas le mandaban mensajes en el celular, ¿no? Entonces había uno que le decía, señor, llovía, qué sé yo, y él le decía, camino sobre las hojas de los charcos, no sé qué, o sea, estaba escribiendo un poema, ¿no? Digo, dejar el espacio también para ver qué ocurre con la lectura, tener confianza en lo que puede ocurrir con la lectura, ¿no? Tener confianza en esos lectores. Eh, y Totalmente. Sí, perdón, ¿no? Y decir, leer literatura con los chicos es una actividad. No busques claro, otra sí, actividad. sí, pero yo entiendo lo que dice, lo que están diciendo, Sí, digamos. Yo claro, supongo sí. que eso es un punto que a veces es duro, digamos. Yo sé que tienen que hacer cosas y tienen que, Claro, claro. bueno, o buscar una cuestión práctica para aprovechar esa lectura para otra cosa.
Es que todo tiene que Eh, ser transversal, ¿no? Todo tiene que ser transversal lo que nos pide. Entonces, si se trabaja en plástica, en literatura, se trabaja en plástica y ya que está, en digital y ya que está, y ya que está, y ya que está. Eh, es difícil, realmente es difícil. A veces se aleja bastante lo que tenemos que hacer de lo que realmente queremos. sí, Es difícil, es difícil. Y está esta cuestión de la poesía que yo me quedé pensando. Yo no soy lectora de poesías, me cuesta, tengo esta concepción de no la entiendo, y como no la entiendo, no la trabajo. O bueno, sea, eso es yo, lo que, por eso te dije, podés disfrutar algo sin claro, entenderlo. Primero date este permiso a vos, ¿no? Leer claro, algo, decir, qué hermoso. O sea, la poesía tiene mil cosas, tiene el sonido, tiene aromas, tiene textura, no es solamente el sentido, ¿no? Eh, y tiene el juego, ¿no? A todo el mundo le pasa eso, parece que tienen terror de, a ver qué entendimos, sí, ¿no? De, ya no, si entendí bien, habré entendido bien, ¿no? Entonces, claro, y justamente la poesía pasa por otros lugares, ¿no? Pasa por otros lugares. Pero bueno, como otros libros, que, bueno, no sé, siempre sorprenden y hay cosas que a lo mejor no están apuntadas y que surgen, ¿no? Yo tengo un libro que ahora no sé si no, acá no lo tengo, pero que se llama Esa cuchara, que es un libro álbum. Em, y bueno, el año pasado me invitaron a una escuela a Córdoba y yo no podía creerlo, todo lo que habían hecho los chicos, pero porque les generó eso, no es porque la maestra les dijo, ahora tenemos que, con este libro y esta lectura tenemos que hacer tal cosa, ¿no? Eh, bueno, el libro habla de una cuchara, bueno, la historia de una cuchara, de un objeto, esos objetos que, que todos o muchos tenemos en casa y que van pasando de generación en generación, ¿no? Y que cada vez se van cargando, ¿no? De un más valor afectivo, ¿no? Y esta era una cuchara que estaba en una casa y que, ¡ay! Ahí está, alguien lo puso ahí en el chat, exactamente, esa cuchara. Este, y que no se puede, o sea, podía usarse, no se podía usar para nada, ¿no? O sea, era una cuchara que no se podía tocar. Este, y, y los chicos fueron a sus casas y volvieron todos con cucharas o tazas, ¿no? O como, bueno, y en cada casa había un objeto que tenía una carga emotiva, emocional, familiar, profunda, y se involucró toda la familia de cada uno de esos lectores, ¿no? Entonces, eh, cada uno grabó como un videíto casero de lo que significaba ese objeto para cada uno. Pero bueno, yo no creo que, o sea, apareció, surgió de la lectura, ¿no? Em, y creo que, bueno, esas son cosas que son piolas, ¿no? Que podemos tratar de que ocurran, ¿no? Y que tienen que ver con la escucha, ¿no? No sé si tanto la planificación anterior de una actividad, ¿no? En función de esa lectura, a ver qué pasa, ¿no? Sandra, Eh, quería rescatar este texto, es un texto que recomendamos mucho, que lo editó Limonero, porque además está propuesto como un libro álbum, y es interesante porque es un texto que no tiene esa prosa más tradicional, es bastante poético, ¿no? Como que hay mucha elipsis, deja como mucha cosa no dicha, mucha cosa sin, a ver, ¿no? Como esta cosa medio simbólica, como que querrá decir. Entonces es un texto interesante que está a caballo, ¿no? Que si bien no es poesía netamente, es interesante poder hacer esta posibilidad de leer con los pibes, sobre todo porque yo coincido en mis experiencias con secundario, a los chicos no les gusta, hay como una especie de capitalizar el sentido, ¿no? Y bueno, no se entiende, profe, o no, pero ¿y cómo terminó? No, como que se desesperan, no les gusta permanecer en la ambigüedad. Y el arte es habitar la ambigüedad, o sea, en general, claro, ¿no? claro. Por eso digo, cuando este chico o este grupo, me acuerdo que me dijo, yo
estoy incómodo con esta novela. Y yo le dije, me Claro. alegro tanto. Para Y es, certeza, anda a otro lado, anda a YouTube. claro, bueno, también, qué sé yo, tiene que ver con una manera, ¿no? Digo, a mí me gusta también leer textos que eh, me gusta escribir y me gusta leer textos que tengan agujeros, digo yo, ¿no? Digamos, como si pensáramos en un tejido que tengan Ujú. agujeros, porque en esos agujeros, ¿no? Ponemos los lectores nuestra historia. Eh, Porque como lectores, no hay un lector así virgen, adánico, que entra a leer como en un estado de aséptico, no. Cuando nosotros nos metemos a leer un libro, nos metemos con todo lo que somos, ¿no? Con nuestros miedos, con nuestros deseos, con las cuentas que tenemos que pagar esta semana y no llegamos, con la falta de sueño, con el cuerpo. Leemos también con el cuerpo, cuando estamos cansados y leemos igual. Todo eso se conjuga también en la lectura, ¿no? Entonces, eh, por eso las lecturas siempre son distintas, ¿no? Por eso las interpretaciones son distintas y todas son válidas, porque leemos con mochilas distintas. Tenemos cada uno una mochila con la que entramos al libro, al mismo libro, ¿no? Totalmente. Entonces siempre van a ser lecturas diferentes. Absolutamente. Sandra, bueno, estamos maravillados. Hay muchas pistas para seguir leyendo, pero ya llegando a las 8 menos 20 de la noche vamos a ir cerrando. Invito a Si hay quienes... preguntas, porque no mire si había preguntas. No, yo la fui chequeando, hasta hay muchos Ah, comentarios, ¿viste? Como un comentario escrito, que eso es lo que me gusta, la combinación. Así ok. que invitamos a quienes tengan ganas de tomar la voz y hacer alguna pregunta o algún comentario, lo que quieran, y para ir ya cerrando la charla. Pero la verdad que quedamos fascinados. Ojalá que también se lleven puntas de lectura. Nos encanta pensar que estas conversaciones con autores no solamente es para encontrarnos algo que ya leímos, sino para llevarnos algo que no leímos. Y de eso, por eso también nosotros fuimos poniendo los textos que vos nombrabas, como para que ahí puedan meterse. Así que está bueno recorrer tu obra, que es muy extensa y muy hermosa. A ver, esa cuchara y Ay, el hombre de los pies murciélagos sirve para séptimo, te preguntan acá, Karina, te pregunta Sandra. Mira, esa cuchara es un libro muy breve, es un libro, como Mm, recién decía Rocío, es un libro que tiene digamos, hablando de la extensión, tiene poco texto, es un libro que juega con las ilustraciones. A mí me gusta también esta posibilidad de trabajar libro-álbum en secundario o digamos, a ver qué pasa, ¿no? Eh, Porque, bueno, también está esta cosa de que por ahí los chicos dicen, oh, no leen mucho o no tienen ganas de leer cosas más largas. Bueno, eh, esta posibilidad del libro-álbum nos abre otra ventana, ¿no? Digamos, a jugar con las ilustraciones, a ver qué pasa con esa palabra que es casi poética, ¿no? Así que sí, claro, sirve porque sirve para los pequeños y los grandes y para todos los lectores, digo, ¿no? Porque eh, es una historia que conmueve, que la leen los grandes y se conmueven y la leen los más chicos y también tomarán lo que les conmueve de esa historia, harán su propia lectura y para otros más grandes hay otras cosas que están, como decía Rocío, ¿no? Sugeridas, ¿no? Como en toda palabra poética, la palabra poética, que es la palabra que usamos para escribir, eh, es una palabra, yo les digo siempre a los chicos que es como una cajita de sorpresas, ¿no? Es una palabra que dice lo que dice, pero dice además
otras cosas, ¿no? Otras cosas que están escondidas y que nos toca a nosotros los lectores decodificar, ¿no? Entonces, este libro, hablando de este libro, que hay alguien que pregunta, esa cuchara, y esa cuchara es una cuchara que viene de generación en generación, porque viene de la guerra, viene del hambre, y ahí abre otras cosas, abre a hablar sobre la guerra, sobre la migración forzada, sobre todo eso que pasan y han pasado muchas familias y muchos lectores, ¿no? Y si no lo han pasado, lo pueden mirar porque está ocurriendo en este momento en el mundo, ¿no? Con otras cosas, digo, entonces, eh, son, son libros que habilitan. A mí me gustan mucho los libros que habilitan lecturas, muchas lecturas. Cuantas más lecturas habilitan, bueno, mejor. Sí, y no le retraseen los libros álbum al segundo ciclo, que siempre están, como que siempre están destinados al primer ciclo y el libro álbum no tiene edad y están No. buenísimos. Chicos más grandes, segundo ciclo, incluso en el nivel secundario, también puedan explorar ese tipo de lectura que tiene ahí una cosa interesante con la ilustración y el diálogo entre los dos lenguajes y esa cuchara, la verdad que está buenísimo. Y esa cuchara, después, por ejemplo, hay otro que digo, porque hay como, quería decir esto y me fui por las ramas, hay como, digamos, niveles, ¿no? Niveles de lectura y cada lector puede apropiarse de un nivel. No siempre es, yo les digo a los chicos, yo cuando escribo tiro, es como que tiro un montón de hilos, ¿no? Un montón de pistas. Algunos lectores encontrarán algunas, otros encontrarán otras. Algunos encontrarán todas las que yo tiré, ¿no? Pero bueno, todas esas son lecturas válidas. Hay otro libro álbum que tiene un título muy difícil, que se llama Mi papá es un tlacuilo, y es un libro que tiene unas ilustraciones bellísimas de una mexicana que se llama Amanda Mijangos. Y, y en ese libro, primero yo lo escribí para México y ahora se publicó acá, y es precioso, precioso, las ilustraciones son preciosas. Y, y los tlacuilos en México, en la cultura maya, los mixtecas en realidad, eran los escribas, ¿no? Los que estaban, los encargados de escribir todo lo que ocurría, ¿no? Si había batalla, si había un eclipse, si había una sequía, si todo, ¿no? Era todo lo que ocurría, era como la memoria de ese pueblo. Y era y además, bueno, la escritura era pictográfica, así que son dibujos, ¿no? De los códices. Entonces digo, son como los primeros autores integrales, ¿no? Que escribían y dibujaban al mismo tiempo. Y bueno, y la historia cuenta, digamos, ese oficio del tlacuilo era un oficio que se heredaba, ¿no? Era un oficio que pasaba del padre al hijo. Entonces, bueno, cuenta esa historia de cómo el hijo mira al padre escribir esas palabras y, y un lector más pequeño se va a quedar con esa historia, pero detrás de esa historia hay un montón de lecturas más hondas, ¿no? Está eh, la escritura, o sea, entender qué es la escritura, por qué, por qué es tan importante la escritura, porque es la manera en que nosotros podemos saber lo que pasó hace 100 años. Si alguien no lo hubiera escrito, o hace 200, o hace 300, no hubiera habido manera de recuperar esa memoria de otras personas, de saber cómo son otros, cómo viven en otros lugares. Ahí está también la conquista, la destrucción de todos los códices, cuando llegaron los españoles que destruyeron todos los códices, que eran los libros, ¿no? Donde estaban pintadas estas historias. Bueno, mil otras cosas que están subyacendo ahí en esa lectura y que pueden dar lugar a esto, a una charla, a otra escucha, a otros links, ¿no? A conectar ese libro con otro, ¿no? Abrir puertas, abrir ventanas. Así que, bueno, sí, yo coincido, Rocío, con que los libros álbum son
son libros como condensados, pero que tienen una potencialidad enorme. Bueno, la verdad, Sandra, no te queremos robar más tiempo. Ha sido una charla recontra interesante, nutritiva. A la gente está agradeciendo. Se llevan lecturas, tomé nota de todas las propuestas, Sandra, un gusto, bueno, ahí están saludando, te queremos agradecer enormemente, aprendimos, nos deleitamos, te conocimos más, conocíamos tu obra, pero ahora te conocimos más, así que y nos llevamos ideas también, que eso es algo que en Fundación Ler valoramos mucho, nos llevamos ideas para seguir promoviendo la lectura en los chicos, que es nuestro principal objetivo, así que te agradecemos enormemente este rato que te tomaste ahí en tu biblioteca muy hermosa para estar con nosotros y charlar y un placer enorme. Bueno, para mí también. La verdad que disfruto mucho estos encuentros. Así que muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están conectados de todo el interior del país. Bueno, los de Buenos Aires también, pero yo como soy del interior, vamos con el interior. Muchas gracias, Sandra, y muchas Gracias. gracias a todos a los que se fueron sumando. Les recordamos, seguramente saben, que pueden, si siguen a la Fundación en el Instagram de Fundación Leer, se van enterando de las actividades que vamos haciendo, de los cursos, por supuesto de la maratón de lectura, que ya estamos empezando a pensar ideas para el año que viene. Este año salió hermosa. Hubo más de 4 millones de chicos en todo el país, así que, bueno, queremos seguir formando comunidad, estar conectados y poder seguir armando encuentros como este, y por supuesto, gracias a todos, todas y a Sandra por acompañarnos. Bueno, buen fin de semana. Buen Buen fin fin de de semana semana. para vos también y para todos. Descansen. Chao, Gracias. chao. Nos vemos la próxima.